Yo votaré también en el mismo sentido que ha expuesto la magistrada Yanino Tálora, y esta impugnación que presenta la organización ciudadana Grupo Social Promotor de México me permite ejemplificar la relevancia que tiene establecer una metodología para determinar en qué casos se debe negar un registro por existir intervención gremial. En este caso, el problema que tiene que resolver la Sala Superior se puede resumir en una pregunta. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación intervino en el procedimiento de constitución de partido político de la organización Grupo Social Promotor de México, al grado de que no es posible considerarlo como una auténtica alternativa política. Antes de aplicar la metodología a la que me he referido, me gustaría mencionar algunos datos que fueron retomados en el análisis del proyecto. 10,563 agremiados del sindicato participaron en el proceso para que la organización obtuviera su registro como partido político nacional. 1,127 agremiados del sindicato fungieron como presidentes o secretarios o delegados o auxiliares e hicieron aportaciones por un total de 5,303,335 pesos. El 56,67% de los recursos obtenidos por la organización tuvieron una participación de personas identificadas con el mismo sindicato o afiliados al mismo sindicato. Estos números pueden ser impactantes en principio. Justo la magnitud de estos números son el sostén argumentativo del proyecto que hoy se presenta. En el proyecto se presenta un argumento para intentar demostrar la existencia de una agencia que coordinó la intervención, es la cantidad de aportaciones. El resto de los argumentos nos pretenden demostrar la gravedad de esta intervención y con ese fin se sostiene que la erogación de recursos de los agremiados fueron determinantes en la organización de asambleas distritales, en la Asamblea Nacional Constitutiva, en la recolección de afiliaciones y en la obtención de recursos para la organización. La participación de los afiliados al sindicato, se dice, fue instrumental para que la organización cumpliera con los requisitos y constituirse como partido político nacional. Ciertamente existen indicios de que algunos inmuebles del sindicato fueron utilizados para captar afiliaciones. Sin embargo, a mi parecer, estas razones no son suficientes para negar el registro de un partido político en este momento. Como ya he mencionado, el procedimiento para constituir nuevos partidos políticos no es un simple procedimiento administrativo, sino que es la forma en la que el sistema político se renueva de manera institucional y la forma que tiene la ciudadanía para ejercer el derecho humano de asociación y participación política. En este sentido, al analizar este caso y los subsecuentes que veremos con esta misma problemática, en mi opinión, se debe de partir de la interpretación que permita, en principio, que estos fines y estos derechos se hagan efectivos. Por lo tanto, propongo una metodología que nos permite identificar en qué casos realmente existe la intervención gremial y si esta es lo suficientemente grave para negar el registro como partido político. Esta metodología consiste en definir si ocurrió al menos las siguientes variables de manera conjunta. Es decir, primero, si efectivamente hay una agencia, es decir, que la afiliación ocurrió en nombre y por cuenta y en beneficio de y bajo la dirección o bajo el control de la organización gremial o de su dirigencia. En segundo lugar, el uso efectivo o la disposición de bienes muebles o inmuebles patrimonio del gremio para las actividades que la agrupación que lleva a cabo para conformarse como partido político. Tercero, que el financiamiento de esta organización provenga de forma significativa de la organización gremial y esto necesita pruebas de manera fehaciente y convincente. Cuatro, que exista una solicitud manifiesta e incluso coacción para la participación de agremiados en la conformación de las asambleas y actos para consolidar a la organización como partido político. Quinto,
que se demuestre afiliación corporativa por parte de miembros del sindicato o gremio, que se consoliden las personas agremiadas en un grupo con poder de veto al interior del nuevo partido. Esto es, que pongan en riesgo la existencia y la democracia interna de un partido. Esto para mí significa que el número de integrantes agremiados y de quienes participaron en las asambleas tendrían que efectivamente lograr el control del partido por el número de actores con poder al interior de la toma de decisiones del partido en formación. En el caso, la autoridad responsable no demuestra fehacientemente el conjunto o un conjunto de los anteriores puntos que he expuesto. El hecho de que personas que se encuentran agremiadas hubieran realizado una aportación económica en sí mismo no logra demostrar que esta ocurrió en nombre de, por cuenta de, en beneficio de, bajo la dirección o bajo el control de la organización sindical o de sus dirigentes. Por el contrario, sostener esta clase de criterios parece imponer una carga adicional a las personas agremiadas. La carga de que por pertenecer a una institución sindical tienen la presunción de que sus aportaciones o acciones son dirigidas por la institución corporativa. Lo anterior no significa que considere que se debe otorgar el registro de manera lisa y llana a la organización ciudadana, sino que se debe regresar el asunto al Instituto Nacional Electoral para que sea este quien, en el ámbito de sus atribuciones, investigue de manera exhaustiva si existen estos elementos para acreditar el control del sindicato sobre el partido en formación. Por lo tanto, no comparto la postura presentada en el proyecto y considero que se debe revocar la resolución a efecto de que el Instituto Nacional lleve a cabo un procedimiento de investigación más profundo y convincente. Eso es cuanto. Muchas gracias.